Peleas épicas. Es la cuarta entrega, ya sabéis cómo va. Pero para los que seáis nuevos, básicamente esto consiste en que yo me dedico a recopilar 7 peleas espectaculares y comentarlas por encima, y lo único que tú tienes que hacer es sentarte a disfrutar del vídeo mientras haces tiempo para que tus padres salgan de casa. Pillín. Luego baja a la caja de comentarios y escribe: ¿te has dejado una pelea que sale en un anime que solo hemos visto mi primo Manolo y yo? Dislike y te voy a funar en Twitter. Que por cierto, sígueme en Twitter. Pero bueno, ya está bien. Empecemos con el vídeo. Fum, tata, fum, tira, fum, 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 fum. Pasa la trazadora, pa, tira, pa, pum, pum, pa, pum. Y corres y tal, y te mira y digo, anda, que no están, y te vas con ellos a componer, y digo, coño, me han dejado solo estos cabrones, ¿no? Empezaremos el top con la batalla final del mejor arco de Naruto Shippuden. No leo lloros. El inicio ya es espectacular, con la destrucción total de la villa oculta de la hoja, para que Naruto spawnee poco después con los sapos en plan jefe total. La coreografía de este combate es espectacular, y en ocasiones la cosa se pone muy tensa. Incluso se mete Hinata por medio. Pero sin lugar a dudas, lo mejor de la pelea es el desenlace. Cuando Naruto, tras evangelizar a su enemigo, vuelve a lo que una vez fue su aldea para ser recibido y alabado por los mismos aldeanos que una vez le odiaron, pasando de ser un monstruo apestado a ser el héroe de Konoha. Es algo que... Dios. No estoy llorando, solo se me ha metido algo en el ojo. Send people here, they sent people to work at Freddy Fazbear's Pizza. Great establishment. I mean, no, really, it's the best. They do, but they send people to work here in the... Vamos con la ópera magna de Togashi. Exacto. Estoy hablando de Yu Yu Hakusho. El combate de Yusuke vs Toguro es todo un espectáculo. El repetidor de clase contra un monstruo anabólico. Esta pelea, que dura literalmente 1 hora de reloj, está llena de golpes que no tienen nada que envidiar a ningún combate de Dragon Ball. Toguro es un muro impenetrable, lo que hace que Yusuke se desespere. Pero bueno, esto no deja de ser un shonen de pelea, así que obviamente Yusuke gana. Aunque por muy poco, porque casi pierde la vida. Ya leí en los 3 puntos, al lado de mi imagen, al lado de los 3 puntos, Sebastián, pero Sebastián amado. Ahora es momento de la pelea reglamentaria de Padre Ball. Y en esta ocasión me he decantado por el combate de los guerreros Z contra Célula en su segunda forma. Este combate es muy tenso. Célula iba destruyendo islas en el Pacífico hasta encontrar al androide número 18. Y eso sin hablar de la que lió en Pearl Harbor. En este combate aprendimos que Vegeta es retrasado mental. Puedes perfeccionar tu maldito cuerpo, ¡adelante! ¡No lo hagas! Que usar anabolizantes es una mala idea, pero eso no va a hacer que deje de pincharme Trembo. Y también aprendimos que el amor te busca la ruina. Tendrías que haber apretado el interruptor, Krillin. Además, en este combate Ten Shin Han se la saca por completo. ¿Estás loco? Si utilizas esa técnica no quedará nadie para aplaudirte. Oh my gosh. Ahora vamos con el combate de Nanami contra el femboy ese que no me acuerdo de cómo se llamaba. Esta es corta pero intensa, y más que un combate es una paliza. El femboy había matado a muchísimos oficinistas de una forma muy rastrera, y Nanami barre el suelo con él de la forma más varonil posible. Incluso yo mismo me quedé embarazado al ver eso, y eso que no tengo útero. Además, últimamente a muchas mujeres les encanta recrear esa escena con cosplayers de Nanami, cosa que por algún extraño motivo ha enfurecido a los tíos que usan Twitter, cuando ellos mismos hace exactamente 1 año hacían lo mismo con las cosplayers de Makima. Que ya que estamos, si hay alguna cosplayer de Makima viendo esto, que sepas que tienes mis redes en la descripción del vídeo. Oye, Morena, ¿te tomas una copita conmigo? Y lo que surja... Holy crap, I'm in Fortnite! Oh my gosh, this is so freaking epic! Holy crap, Donald Trump! Hello, Peter.
Welcome to Fortnite. En el puesto número 3 tenemos a Ryu contra Ken. Sí, ya lo sé, esta pelea no es de anime, pero no me digáis que no es épica. Esta es un clásico, no me lo podéis negar. Mirad cómo se están pegando. Ahora vamos con la sorpresa del top. Shaggy es un personaje de comedia que parece inofensivo, pero él estuvo entrenando en la sala del tiempo en secreto hasta que logró alcanzar el nivel de los dioses y dominar el Ultra Instinto. Una vez ha conseguido ese poder, Shaggy se pone muy canchero. Lo podemos hacer de dos maneras, amigo. Una, te vas de este lugar. Dos, camino sobre tu horrenda cara. Pero sin embargo, demuestra estar en lo cierto, al barrer a sus enemigos sin el más mínimo esfuerzo. Incluso se cree que Shaggy será quien sea capaz de derrotar a Black Freezer. Un video más para anunciarles que paren estos memes, por favor, paren estos memes. WhatsApp. Esta pelea es muy trágica para los fans de Play. Aquí vemos a dos chicos con una gran carga estrogénica jugando a la PS4. Pero entonces aparece un señor con un mazo en referencia al mejor anime de la historia y empieza a destruir la Play. Ellos intentan hacerle frente, pero el señor es demasiado poderoso. Al final, la Play es destruida, y eso ya son dos piperos menos en este mundo. Muchísimas gracias por su servicio, señor. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Si hay alguna pelea que te gustaría ver, déjamela en comentarios. O déjame cualquier cosa, de hecho. Es para posicionar el vídeo, así que escribe lo que sea. Como si me quieres dejar la lista de la compra, no pasa nada, yo la fijaré para que no la pierdas. También me han dicho que han puesto una cosa nueva, que se llama botón de like. No sé, púlsalo para ver qué hace. Bueno, y con esto me despido. ¿Aún estáis aquí? ¿Se acabó? Iros a casa.